Cuando se observa un mapa de Australia, lo primero que impacta es su tamaño. Con casi 7.7 millones de kilómetros cuadrados, este país continente ocupa el sexto lugar entre los más extensos del planeta. Uno pensaría que con tanta tierra disponible, debería haber espacio para cientos de millones de personas. Pero la realidad sorprende. Allí viven apenas unos 27 millones de habitantes. Y si te fascina descubrir por qué un país tan grande puede estar casi vacío, suscríbete y dale like. Te prometo que lo que verás sobre Australia te dejará sorprendido. Eso significa que, en promedio, hay solo 3,4 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, en México viven más de 60 personas por kilómetro cuadrado. En Estados Unidos, unas 36. Y en India, la cifra supera las 400. El contraste es abismal. Mientras en otros países la población se reparte, en Australia se concentra en unos pocos rincones y deja el resto del mapa casi en blanco. ¿Por qué pasa esto? No se trata de que los australianos no quieran ocupar el interior, ni de que la tecnología no lo permita. Es la geografía la que pone las reglas. El continente entero está diseñado por la naturaleza para empujar a la gente hacia sus bordes. Y entenderlo implica analizar 4 factores clave: clima, agua, suelos y relieve. A primera vista, Australia parece un paraíso, rodeada de océanos, con playas espectaculares y paisajes que van de selvas tropicales a desiertos rojos. Cualquiera imaginaría que es un territorio fértil. Pero la verdad es mucho más dura. Más de 2/3 del país son áridos o semiáridos. En el centro se extiende el Outback, ese nombre mítico para definir la enorme región interior. Allí, el clima es extremo. En verano, los termómetros se disparan fácilmente por encima de los 40 grados, y en las noches pueden caer a temperaturas frías. Las lluvias son tan impredecibles que a veces no cae una gota en años. Y de repente, una tormenta violenta inunda todo en cuestión de horas. Este desequilibrio convierte al interior en un espacio bello pero casi imposible de habitar de forma estable. No es casualidad que las principales ciudades, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida, estén todas en la costa. Allí, el clima es más benigno, los recursos son más confiables y el mar ofrece tanto alimentos como conexión con el mundo. El agua es el recurso que más limita la vida en Australia. Este país es considerado el continente más seco del mundo, después de la Antártida. Eso no significa que no existan ríos, sino que son escasos, irregulares y, en muchos casos, temporales. El sistema fluvial más importante es el del Murray-Darling, que recorre miles de kilómetros en el sureste. Esa cuenca es el corazón agrícola de Australia y sostiene gran parte de la producción de cereales, frutas y vinos. Sin embargo, fuera de esa franja, el panorama cambia radicalmente. En el centro del país, la mayoría de los ríos son efímeros. Aparecen solo cuando llueve, forman corrientes rápidas y luego se evaporan. Los lagos también son inconstantes. El caso más famoso es el Cati-Tanda Lake Eyre, que suele estar seco, convertido en una enorme planicie salada, y solo se llena en años excepcionales de lluvias intensas, transformándose en un espectáculo natural efímero. La salvación parcial en algunas zonas del interior viene de abajo. El Gran Acuífero Artesiano, uno de los más grandes del planeta. Este sistema de aguas subterráneas se extiende por millones de kilómetros cuadrados y permite abastecer a estaciones de ganado y comunidades remotas. Pero no es infinito ni siempre sostenible. Su agua no alcanza para sostener ciudades densas. Funciona más como un salvavidas que como una base sólida para grandes poblaciones. Si el agua es limitada, los suelos no ayudan demasiado. Australia es un continente muy antiguo, desde el punto de vista geológico. Durante millones de años, la erosión ha desgastado sus tierras sin que procesos como glaciaciones recientes las renovaran, como ocurrió en otras regiones del mundo. El resultado: suelos pobres en nutrientes, incapaces de sostener cultivos intensivos sin fertilización masiva. En el interior, los suelos son tan áridos y degradados que apenas permiten la ganadería extensiva. Por eso, las propiedades rurales, llamadas stations, son gigantescas. Algunas de ellas superan el tamaño de países enteros como Bélgica.
Allí, una sola familia puede necesitar administrar cientos de miles de hectáreas para mantener un número relativamente pequeño de cabezas de ganado. En cambio, en la costa este y sureste, la historia es diferente. Allí los suelos son más fértiles, gracias a la humedad y a procesos geológicos que los enriquecen. No es casualidad que esas regiones sean las que concentran tanto la agricultura como la población. El papel del relieve es menos espectacular, pero igualmente decisivo. La Gran Cordillera Divisoria, que corre paralela a la costa este, es el sistema montañoso más importante del país. No es muy alta. Su punto máximo, el Monte Kosciuszko, apenas supera los 2.200 metros. Sin embargo, su función geográfica es crucial. Esta cordillera actúa como una barrera que atrapa la humedad proveniente del Océano Pacífico. En la vertiente oriental, las nubes descargan lluvias abundantes, creando bosques y ríos más estables. Pero al cruzar la cordillera hacia el interior, el aire ya llega seco. Eso significa que gran parte del centro del país se queda sin precipitaciones significativas. Es una especie de sombra pluviométrica que condena al Outback a su aridez característica. La falta de montañas altas también significa que Australia no tiene glaciares de gran tamaño que alimenten ríos caudalosos, como ocurre en otras partes del mundo. Todo esto contribuye a que los cursos de agua sean limitados y el interior quede expuesto a sequías largas. Cuando sumamos estos factores, clima extremo, falta de agua constante, suelos pobres y relieve poco generoso, la explicación de por qué el 95% de Australia está vacío se vuelve evidente. La población no está mal distribuida por casualidad, está donde la geografía le permite estar. El patrón es claro, un anillo de vida en la costa rodeando un interior vacío. Ciudades como Sydney y Melbourne concentran millones de habitantes porque allí las condiciones son favorables. Brisbane aprovecha el clima subtropical del noreste. Perth, aunque aislada en el oeste, se sostiene gracias a su acceso al mar. Y Adelaida florece en un clima mediterráneo que le da una relativa estabilidad. ¿Te imaginas viviendo en medio del Outback, rodeado de desiertos y lagos que aparecen solo de vez en cuando? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a vivir allí? Mientras tanto, en el interior, lo que domina es la distancia, el silencio y la vastedad. La logística se complica, los recursos escasean y la naturaleza impone sus límites. Y ese es el gran contraste de Australia, un país que parece inmenso, pero que en realidad ofrece solo pequeñas franjas habitables. Adentrarse en el interior de Australia es entrar a un mundo distinto, casi alienígena. A diferencia de las franjas costeras, donde la vida bulle y las ciudades se expanden, el corazón del continente está dominado por una geografía áspera y caprichosa que dicta su propia ley. No se trata de un único gran desierto interminable, sino de un rompecabezas formado por diferentes paisajes áridos, dunas ondulantes, llanuras pedregosas, lagos que se transforman en salares secos y macizos rocosos que emergen solitarios en medio de la inmensidad. Es aquí donde la naturaleza se convierte en un muro invisible que mantiene a raya los asentamientos humanos. Australia posee algunos de los desiertos más extensos y variados del planeta. Está el Great Victoria Desert, que se extiende por cientos de miles de kilómetros con su tapiz de arenas rojas y vegetación espinosa. El Simpson Desert, famoso por sus largas cadenas de dunas paralelas que parecen dibujadas con regla desde el aire. El Great Sandy Desert, un océano seco con zonas que casi no reciben lluvias en años. Y el Gibson Desert, donde las arenas dejan paso a suelos pedregosos que reflejan el sol como espejos inclementes. También está el Tanami, menos conocido pero igualmente árido, donde el horizonte parece repetirse hasta el infinito. Cada uno de estos desiertos tiene su carácter. No todos son dunas suaves, como las que solemos imaginar. En muchos casos, el suelo está cubierto por costras de piedra, conocidas como Gibber Plains, que dificultan el tránsito y hacen que la temperatura del suelo sea aún más extrema. En otros lugares, la arena se mezcla con pastos duros y resistentes, llamados spinifex, que sobreviven gracias a raíces profundas y hojas filosas que reducen la pérdida de agua. Desde arriba, estas diferencias crean un paisaje lleno de texturas y colores, franjas rojizas, manchas verdes dispersas y grandes extensiones blancas de sal que parecen espejos naturales.
Uno de los rasgos más impresionantes del interior australiano es su sistema de lagos y ríos temporales. Aquí, el agua no fluye de manera constante como en la mayoría de los países, sino que aparece y desaparece según las lluvias. El mejor ejemplo es el Lake Eyre, Katitanda, una enorme cuenca endorreica que pasa la mayor parte del tiempo como un desierto blanco de sal, pero que en ocasiones excepcionales se llena de agua y se convierte en un oasis temporal. Cuando esto ocurre, el lago revive. Aves migratorias llegan en miles, los peces aparecen como por arte de magia en lo que era tierra seca, y el paisaje se transforma por completo. Este fenómeno muestra la esencia del Outback. La vida aquí ocurre en pulsos. Lluvias intensas, a veces ligadas a fenómenos como la Niña, llenan ríos secos y lagunas que después vuelven a evaporarse bajo el sol abrasador. Para los humanos, esa imprevisibilidad es un problema. No se puede fundar una ciudad estable, ni desarrollar agricultura masiva, en un lugar donde el agua está presente solo en temporadas inciertas. Aunque en la superficie el agua escasea, bajo tierra Australia guarda uno de sus mayores secretos, el Great Artesian Basin, uno de los sistemas de acuíferos más grandes del mundo. Este gigantesco reservorio subterráneo se extiende por millones de kilómetros cuadrados y ha sido clave para la supervivencia de comunidades remotas, estaciones ganaderas y pequeños pueblos. A través de perforaciones, los habitantes logran acceder a esta agua escondida, que brota con presión natural. Sin embargo, este recurso no es infinito, ni garantiza la posibilidad de establecer ciudades densamente pobladas en el interior. Extraer más de lo que se recarga puede agotar la reserva, y en muchos casos, el agua es cálida o tiene altos niveles de minerales. El acuífero permite sostener cierta actividad humana, pero no sustituye los beneficios de un clima húmedo o de ríos permanentes. El Outback no solo es seco, también es impredecible. Las sequías prolongadas son parte de su ciclo natural y pueden durar años, dejando la tierra cuarteada y los pastizales reducidos a polvo. Cuando finalmente llegan las lluvias, el agua corre de manera violenta por cauces secos, provocando inundaciones repentinas. Esa dualidad, sequías interminables seguidas de lluvias torrenciales, da forma a la identidad geográfica del interior. Además, el viento y el calor generan tormentas de polvo monumentales, capaces de oscurecer el cielo durante horas y cubrir de arena pueblos enteros. Y cuando la vegetación seca se acumula, el riesgo de incendios se multiplica. Los bushfires australianos no solo arrasan con bosques y praderas, también modifican la geografía al alterar los suelos, la cobertura vegetal y la capacidad de retener agua. Cada incendio deja cicatrices, que tardan décadas en recuperarse. La geografía del Outback también define la manera en que los humanos interactúan con él. Aquí no existen granjas pequeñas ni parcelas cultivadas. Lo que predomina son las estaciones ganaderas, enormes extensiones que pueden tener tamaños equivalentes al de un país europeo pequeño. Estas estaciones dependen de pozos de agua subterránea, de helicópteros o avionetas para recorrerlas, y de sistemas de comunicación que funcionan a pesar de la distancia. Las carreteras, rectas y eternas, cruzan cientos de kilómetros sin un solo asentamiento humano. En algunos casos, los caminos se vuelven intransitables tras una tormenta, y la única manera de moverse es en avión. Por eso, en muchos pueblos del interior, el aeropuerto es tan esencial como el supermercado. Es un territorio que obliga a la adaptación, donde la logística y la geografía se entrelazan en cada aspecto de la vida cotidiana. Al final, lo que el mapa nos revela es que el vacío de Australia no es producto del abandono o la falta de interés, sino de la geografía misma. Las condiciones físicas, suelo antiguo y empobrecido, lluvias irregulares, temperaturas extremas, distancias inmensas, conforman una barrera natural para los asentamientos masivos. No se trata de que los australianos decidieran vivir solo en la costa por capricho. Es que la naturaleza dictó que allí, y solo allí, estaban las condiciones necesarias para sostener grandes concentraciones humanas. El interior del continente es un espacio donde el tiempo geológico manda. Sus desiertos, sus lagos que respiran con las lluvias, sus acuíferos ocultos y sus tormentas de polvo recuerdan que la Tierra no siempre se amolda a las necesidades humanas. El resultado es un mapa humano desequilibrado, costas vibrantes y llenas de vida,
rodeadas por un corazón inmenso, hermoso e implacable, que sigue marcando con firmeza el límite de lo habitable. Ahora que conoces los secretos del corazón vacío de Australia, comparte este video con tus amigos y suscríbete para explorar juntos más maravillas y misterios del mundo.